Después de ser engañado y abandonado por mi esposa y mi hija, tomé venganza y las dejé sin hogar. Años atrás, cuando más las necesitaba, me dieron la espalda. Pero la historia no termina ahí. Fui diagnosticado con linfoma de Hodgkin avanzado, una noticia devastadora e inesperada, ya que siempre había llevado un estilo de vida saludable, hacía ejercicio regularmente y asistía a chequeos médicos. Mi oncólogo me explicó que las causas exactas del cáncer no se comprenden del todo. Mis posibilidades de sobrevivir eran bajas y requería una quimioterapia intensa, pero estaba dispuesto a luchar por mi vida. Tras recibir el diagnóstico, me senté con mi esposa Janet, con quien llevaba 15 años de matrimonio, y nuestra hija adolescente, Lila. Ambas quedaron destrozadas por la noticia, pero las tranquilicé asegurándoles que haría todo lo posible por salir adelante. Sabía que el proceso sería difícil, no solo para mí, sino para toda la familia. El médico me advirtió que la quimioterapia sería agotadora y que necesitaría todo el apoyo posible. También mencionó que muchas parejas no sobreviven a esta prueba. Esa noche, compartí mis preocupaciones con Janet. Me prometió que estaría a mi lado, cumpliendo nuestros votos y ayudándome en esta batalla. Afortunadamente, contaba con un buen seguro médico, ahorros sustanciales y un fideicomiso que heredé de mi abuelo. Aunque el tratamiento sería costoso, no nos llevaría a la ruina. Nuestra casa estaba completamente pagada y ya había reservado fondos para la universidad de mi hija en caso de que algo me sucediera. Antes de comenzar la quimioterapia, mis compañeros de trabajo organizaron una despedida en la que me desearon fuerza para afrontar el difícil camino. Una semana después, inicié el tratamiento, y fue aún más brutal de lo que imaginaba. Al regresar a casa después de cada sesión, me sentía como si un tren me hubiese arrollado. Apenas podía moverme, mucho menos realizar tareas básicas como caminar o bañarme. Al principio, mi esposa y mi hija hicieron lo posible por ayudarme, me llevaban la comida, se encargaban del hogar, me acompañaban a las citas médicas y me recordaban mis medicamentos. Intenté no ser una carga y hacer lo poco que podía, pero cada día me debilitaba más. Tras 2 meses, noté que Janet y Lila estaban cada vez más frustradas. Sus expresiones y actitud cambiaron. Parecía que cualquier solicitud de ayuda les molestaba. Llegó el punto de quiebre cuando una mañana tenía una cita temprana para la quimioterapia. Al notar que se hacía tarde y mi esposa aún no bajaba, la llamé para preguntarle si estaba lista. Con voz cansada, respondió que estaba agotada y me sugirió que tomara un Uber para ir al hospital. Me sorprendió su actitud. Sin muchas opciones, pedí el transporte y también avisé al hospital para que alguien me ayudara al llegar. Afortunadamente, la conductora fue amable y se aseguró de que entrara al edificio sin problemas. Esa noche, decidí hablar con mi esposa e hija sobre su comportamiento. Les pregunté directamente si sentían que era una carga. Janet confesó que estaba abrumada, mientras que Lila admitió que no esperaba que necesitara tanta ayuda. Para aliviar la tensión, propuse contratar a una enfermera a domicilio que me asistiera unos días a la semana y también ordené una silla de ruedas para moverme con mayor facilidad. Ambas estuvieron de acuerdo. El hospital recomendó a una enfermera profesional, eficiente y con experiencia en pacientes oncológicos. Gracias a ella, mis citas médicas se volvieron más organizadas, tomaba mis medicamentos a tiempo y llevaba una dieta adecuada. Aunque los médicos estaban contentos con mi progreso, mi esposa y mi hija no parecían satisfechas. Janet empezó a sentirse desplazada y sugirió que contratara a un enfermero hombre en lugar de la mujer asignada. Le expliqué que no había opciones disponibles y que la profesional con la que contaba hacía un excelente trabajo. Además, siempre nos trataba con respeto. Propuse que si mi esposa quería asumir todas las responsabilidades de mi cuidado, podía prescindir de la enfermera. Pero Janet no estuvo dispuesta, y en su lugar, me dijo que debería encargarme más de mí mismo y dejar de hacer que mi enfermedad fuera un problema para los demás. Esa respuesta me dejó atónito. Hacía todo lo posible por ser independiente, pero había días en los que apenas podía moverme. La quimioterapia me estaba destrozando. Cuando intenté razonar con ella, se molestó y subió a nuestra habitación dando un portazo. Decidí no insistir, su negatividad solo me haría más daño. Esa misma noche, mi suegra me llamó desde otro estado para recriminarme por haber llevado otra mujer a su casa. Le aclaré que la casa era mía desde antes del matrimonio, pero preferí no entrar en discusiones. Le expliqué con calma que necesitaba ayuda y que su hija no estaba dispuesta a brindármela, así que contratar a una enfermera fue la única opción. También le mencioné que en cuanto terminara la quimioterapia, la enfermera ya no sería necesaria. Mi suegra pareció aceptar la explicación y dejó el tema por la paz. Durante una semana, todo pareció volver a la normalidad. Pero un día, al regresar de una sesión de quimioterapia, encontré un camión de mudanza estacionado frente a la casa. Janet y Lila habían empacado sus cosas y se marchaban. Apenas tenía fuerzas para hablar, pero intenté expresar mi desconcierto. Lo que más me dolió fue que lo hicieran justo después de mi tratamiento, cuando sabían que estaría demasiado débil para confrontarlas. Hablé con mi hija y le pregunté si realmente quería dejarme. Ya tenía edad suficiente para decidir. Con lágrimas en los ojos, me confesó que prefería vivir con su madre, porque estar conmigo se había vuelto demasiado difícil. Con lágrimas en los ojos, las vi marchar. Esto era exactamente lo que temía cuando comencé la quimioterapia. Ese día ya me sentía abandonado y no deseado, pero la enfermera pasó más tiempo conmigo de lo habitual. Se acercó con amabilidad y me preguntó si tenía algún familiar que pudiera acompañarme, alguien que estuviera conmigo para no estar solo. El único familiar cercano que tenía era mi hermano, pero vivía a 3 horas de distancia y tenía hijos pequeños que cuidar. Aún así, no dudó en decirme que se tomaría un tiempo libre en el trabajo para acompañarme hasta que encontrara una solución más permanente. Cuando llegó, estaba visiblemente enojado por lo que mi esposa había hecho. La llamó egoísta e ingrata. Me recordó que nunca había necesitado trabajar, ya que desde el día después de nuestra boda me aseguré de que nunca le faltara nada. Mi hermano solo pudo quedarse una semana, pero antes de irse, me propuso una solución alternativa, su cuñada,
Cara estaba pasando por un proceso de divorcio complicado y necesitaba un lugar donde quedarse. Su esposo había sido el único sustento económico en su hogar, y sin él, no tenía suficientes ingresos para pagar un alquiler sola. Además, estaba estudiando radiología en la universidad gracias a una beca y mi casa estaba más cerca del campus, lo que la haría una opción ideal para ella. La propuesta tenía sentido. Cara tendría un lugar donde refugiarse lejos de su exmarido y, al mismo tiempo, yo tendría compañía en caso de emergencias. Le dije a mi hermano que estaba de acuerdo con el arreglo y que Cara no tendría que pagar alquiler, ya que su sola presencia sería de gran ayuda. Podía elegir cualquier habitación disponible. Después de todo, mi esposa y mi hija se habían llevado casi todo, dejando solo la cama y la cómoda. Mi hermano se quedó hasta que Cara llegó. La ayudó a traer sus pertenencias y ella me agradeció repetidamente por permitirle quedarse. Se comprometió a mantener el orden y colaborar en lo que pudiera. Me pareció una persona muy amigable. Le aseguré que no tenía que hacer demasiado, ya que la enfermera vendría 6 días a la semana en lugar de los 4 habituales. Después de despedir a mi hermano, hice todo lo posible para que Cara se sintiera cómoda en su nuevo hogar. Con el paso de las semanas, las cosas transcurrieron con tranquilidad. Extrañaba a mi esposa y a mi hija, aunque parecía que solo yo sentía su ausencia, ya que no recibí ni una llamada ni un mensaje de ellas. Cara se convirtió en un apoyo fundamental. Se encargaba de hacer las compras, mantener la casa limpia, y en muchas ocasiones, me ayudaba a preparar las comidas sin quejarse. Aproximadamente un mes y medio después de que mi esposa se marchara, recibí una noticia que cambió mi vida. Estaba libre de cáncer. Tocar la campana en el hospital fue uno de los momentos más significativos de ese año. Mi enfermera me preguntó qué era lo primero que quería hacer ahora que estaba curado, y sin dudarlo, inicié los trámites de divorcio. Luego, me enfoqué en mi recuperación, lo cual fue un desafío en sí mismo. Poco a poco, mi fuerza y mi cabello comenzaron a volver, las cicatrices sanaron y recuperé peso. Aunque seguía una alimentación saludable, de vez en cuando me permitía disfrutar de mis comidas favoritas. Han pasado 6 meses desde que me declararon libre de cáncer, y finalmente siento que estoy listo para seguir adelante con mi vida. Contacté a mi antiguo trabajo y me ofrecieron la posibilidad de reincorporarme con una modalidad de trabajo remoto. Estoy considerando aceptar la oferta, ya que planeo mudarme. Aunque me gusta mi casa actual, está llena de recuerdos dolorosos y quiero empezar de nuevo en un lugar más pequeño. Lo que Cara aún no sabe es que tengo la intención de dejarle la casa. Su apoyo durante mi peor momento y su amabilidad incondicional me hicieron ver que se lo merece. Si decide venderla, está en su derecho, pero yo no quiero ninguna conexión con ella. Mucho menos quiero que mi exesposa o mi hija reclamen algún derecho sobre la propiedad. Me mudaré a un tranquilo vecindario rural, y la idea de este nuevo comienzo me llena de emoción. Actualización. Ha pasado más de un año desde mi diagnóstico inicial y me he adaptado bien a mi nuevo hogar y comunidad. Aquí la gente es amigable, y mi vecina de enfrente, Dorothy, ha sido especialmente atenta. Es una viuda que vive sola y que rápidamente se acercó a conocerme. Sus hijos viven dispersos por el país, aunque la visitan en fechas especiales como las fiestas y su cumpleaños. Un día me invitó a sentarnos en su porche para tomar algo y conversar. Durante nuestra charla, me contó que su esposo había fallecido de cáncer y que, de no ser por el seguro de vida que él dejó, ella y sus hijos habrían atravesado serios problemas económicos. Fue entonces cuando le compartí parte de mi historia, incluyendo lo que sucedió con mi esposa y mi hija. No he tenido noticias de ellas, pero para ser honesto, eso ya no me afecta. Últimamente, he estado explorando nuevos pasatiempos, y la carpintería ha captado mi interés. Poco a poco, estoy armando mi propia colección de herramientas. Un día, al regresar de la ferretería, Dorothy me comentó que había visto a unas personas merodeando por mi casa. No hicieron nada dañino ni intentaron entrar, pero llamaron a la puerta varias veces y luego se quedaron un rato en el auto antes de irse. Pensó en llamar al sheriff, pero al no notar nada sospechoso, decidió esperar. Me describió a una mujer de mediana edad y a una adolescente. No tuve dudas, eran mi exesposa y mi hija. Lo que no entiendo es cómo descubrieron dónde vivo, ya que solo mi hermano y su esposa tienen mi dirección. ¿Por qué ahora? Se fueron hace casi un año sin mirar atrás. Dorothy me aconsejó que si volvían, no saliera a enfrentarme a ellas. En su lugar, ella intentaría averiguar qué querían. Me pareció una excelente idea, pues yo no tengo ningún deseo de verlas después de que me abandonaron en mi peor momento. Esa misma noche llamé a mi hermano, y él me confirmó que mi exesposa y mi hija habían estado causando problemas en mi antigua casa, molestando a Cara y a su compañera de cuarto. Afortunadamente, Cara tenía todos los documentos que demostraban que la propiedad estaba a su nombre. Al parecer, le contó a mi exesposa que había comprado la casa en lugar de decirle la verdad, que yo se la había regalado. Me pareció una jugada inteligente, ya que si mi exesposa supiera que la cedí sin recibir nada a cambio, probablemente reaccionaría con furia. Aún así, me sentí mal por lo que Cara tuvo que soportar, así que la llamé personalmente para disculparme. Si vuelven a aparecer, quiero resolver este asunto de una vez por todas. Actualización. Hoy mi exesposa y mi hija regresaron, pero esta vez en plena luz del día. Mientras trabajaba, escuché unos golpes en la puerta y revisé las cámaras de seguridad. Efectivamente, eran ellas. Mi exesposa seguía igual, pero mi hija, Lila, había crecido bastante. Siguiendo el consejo de Dorothy, permanecí dentro, pero me acerqué lo suficiente para escuchar la conversación. Dorothy salió a recibirlas y se presentó como mi vecina. Mi exesposa le preguntó si conocía a un hombre llamado Richard que solía vivir en la casa. Lo que dijo después me dejó perplejo. ¿Solía vivir aquí?, preguntó Dorothy, confundida. Sí, respondió mi exesposa. Mi esposo, no exesposo, vivía aquí antes de fallecer. Aparentemente, había venido a investigar si alguien se había apropiado de la casa después de la larga estancia en el hospital de su difunto esposo. Al
escuchar esas palabras, supe que esta historia aún no había terminado. Quedé completamente asombrado al descubrir que creían que ya no estaba vivo. Realmente no tengo idea de cómo obtuvieron esa información, ya que no existe ningún registro de mi muerte, especialmente en el hospital donde recibí tratamiento. Mi esposa continuó explicando que, al ser los familiares más cercanos, la casa legalmente les pertenecía. Dorothy les informó que alguien llamado Richard había residido allí por un tiempo, pero que él estaba divorciado. Compartió que durante el tiempo que fuimos vecinos, le había confiado sobre mi decisión de dejarla y de presentar el divorcio de manera unilateral. Dorothy también mencionó mi intención de dejar todas mis pertenencias a la caridad, y según su conocimiento, no tenía otra familia aparte de mi hermano. Por eso, le pareció extraño ver a dos mujeres husmeando en mi hogar. Admitió que podría estar equivocada. El ambiente se mantuvo inquietantemente silencioso por un rato antes de que Dorothy preguntara si tenían un certificado de defunción o un testamento. Ellos respondieron negativamente. Dorothy les aconsejó que, una vez que obtuvieran esos documentos, podrían visitar la oficina de registros del condado. Si podían demostrar su derecho legítimo sobre la propiedad, podrían obtener la escritura a su nombre. Mi esposa no manejó bien la situación. Confrontó a Dorothy preguntándole quién pensaba que era y comenzó a gritar, afirmando que Dorothy no tenía derecho a decirle nada sobre su propio esposo. Le dijo a Dorothy que se mantuviera al margen de sus asuntos y que dejara de ser tan entrometida. Fue realmente embarazoso, ya que las personas de este vecindario han sido amables conmigo y mi exesposa estaba causando una escena y perturbando la paz. Consideré intervenir y darle una lección, pero decidí seguir con mi plan. Dorothy, que realmente es amable, se disculpó y explicó que solo intentaba ayudar. Poco después, regresó a su casa y no mucho después, mi exesposa y mi hija se marcharon tras terminar su trabajo. Al día siguiente, fui a la casa de Dorothy para disculparme. Ella dijo que estaba bien y compartió que encontraba el comportamiento de mi esposa desagradable, llegando a reírse de su arrebato. Me hubiera gustado estar de acuerdo. Sabía que mi esposa podía enojarse mucho cuando estaba molesta, pero esto había ido demasiado lejos. Si ella volvía, definitivamente la confrontaría y le pediría que me dejara vivir en paz. 3 días después, ella regresó nuevamente. Estaba en mi oficina en casa cuando escuché un fuerte estruendo. Me dirigí a la sala y, para mi sorpresa, la ventana frontal estaba rota y había gente afuera gritando. Pensé que podría haber una persona loca causando problemas. En parte tenía razón, resultó ser mi exesposa. Había roto mi ventana y mis vecinos intentaban detenerla. Al parecer, llevaba un rato haciendo alboroto, pero no lo había escuchado porque usaba auriculares con cancelación de ruido mientras trabajaba. Tal vez no la hubiera escuchado incluso si no hubiera pausado mi música para descansar. Una vez afuera, 2 vecinos mayores intentaban evitar que mi ex causara más daños. Tanto ella como Lila sostenían bates de béisbol y ya habían roto algunas de mis macetas. La agarré del brazo y le pregunté si había perdido la razón. Para nada, se sorprendió al verme vivo y en persona. Le dije a ella y a mi hija que abandonaran mi propiedad antes de llamar a la policía. En ese momento no lo sabía, pero mis vecinos ya habían contactado a las autoridades. Mi ex parecía herida por mis palabras y preguntó por qué no me había comunicado con ella. Supuso que una vez que me recuperara, ella y Lila habrían regresado. Le expliqué que cuando nos casamos, hicimos votos de apoyarnos en la salud y en la enfermedad, pero ella rompió esa promesa. Ya no quiero tener ninguna conexión con ella, ya no es mi esposa. Envié los papeles del divorcio hace meses y, una vez más, le dije que se marchara. Entonces, preguntó por nuestra hija, mencionando que está por ir a la universidad el próximo año y que no puede cubrir la matrícula por su cuenta. Respondí que nuestra hija también está bien con abandonarme y que estoy dispuesto a renunciar a todos mis derechos parentales. Esto debió haber sido considerado antes de que ustedes dos me dejaran. No quiero tener nada que ver con ninguna de ustedes. Al escuchar eso, ella pasó de estar molesta a enojada, comenzando a gritarme y etiquetándome de egoísta y sin corazón, lo cual encontré bastante divertido. Ella es la última persona que debería llamar a alguien egoísta. Le grité de vuelta y la llamé una imbécil. Dejé claro que ya no recibiría ninguna ayuda financiera de mi parte. Justo en ese momento, ella lanzó un bate hacia mí y fue cuando llegó la policía. La arrestaron a ella y a mi hija de inmediato. Me preguntaron si quería presentar cargos, y ciertamente lo hice. Mi ex esposa y mi hija comenzaron a llorar ruidosamente mientras las metían en el coche de policía. No sentí ninguna simpatía por ellas, había capturado todo en cámara, incluyendo a mi esposa rompiendo la ventana, y ya había compartido las pruebas con la policía. Después de terminar mi jornada laboral, ordené una nueva ventana y limpié los fragmentos de cristal rotos. Mañana vendrá alguien a repararla, pero mientras tanto, he colocado una lona improvisada para proteger el interior de los elementos. Dorothy amablemente me proporcionó cubos para sostener mis plantas hasta que pueda reemplazar las macetas. Mi curiosidad me llevó a investigar por qué mi ex esposa apareció inesperadamente. Resulta que su madre falleció hace 2 meses y descubrieron que la casa en la que estaban no les pertenecía a ella ni a su difunto esposo, sino que era propiedad de su primo, quien decidió expulsarlas para vender la propiedad. Con ambos padres de mi ex esposa fallecidos, ella y nuestra hija vendieron la mayoría de sus pertenencias y han estado viviendo en un motel por un tiempo. Al regresar a nuestra antigua casa y ver mi coche, asumieron que había fallecido. Empezaron a buscar registros de mis posesiones y compras, y así fue como lograron encontrarme nuevamente. En cualquier caso, ahora enfrentan cargos por vandalismo, intento de allanamiento y tentativa de delito. Dado que Lila es menor de edad, recibirá servicio comunitario, pero mi exesposa definitivamente enfrentará consecuencias legales debido a la evidente premeditación. Estoy considerando obtener una orden de restricción también, al menos por el momento, para no tener que preocuparme de que ella me moleste nuevamente por un buen tiempo. A menudo me pregunto cuándo podré superar esto. Historia 2. Tengo 24 años y mi prometida
prometida tiene 25. Hemos estado juntos por 6 años. Le propuse matrimonio durante la pandemia de COVID y sorprendentemente, ella estaba teniendo una aventura cuando aceptó mi propuesta. Me cuesta entender por qué alguien haría eso, a excepción de una propuesta de matrimonio de una persona mientras está involucrada con otra. No soy precisamente un experto con las mujeres. Siempre he sido un poco torpe, pero cuando conocí a mi prometida, a quien llamaré Bess, me enamoré perdidamente de ella en cuestión de minutos. Nunca antes había experimentado el amor, pero en el momento en que la conocí, supe que era la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Extrañamente, ella parecía sentir lo mismo por mí, y para el final de esa misma semana ya estábamos hablando sobre tener hijos y la posibilidad de vivir juntos. El tiempo que transcurrió antes de que descubriera la verdad fue maravilloso para mí, aunque claramente no fue igual para Bess. Un día, vi un mensaje en su teléfono que me hizo detenerme a pensar. Esa noche, mientras ella dormía, me levanté y revisé su teléfono. Soy bastante hábil con la tecnología, de hecho, me gano la vida desarrollando aplicaciones móviles. Aunque no soy extremadamente rico, podría tomarme un año sabático sin consecuencias financieras graves. A pesar de no encontrar pruebas claras de una infidelidad, hallé muchas cosas sospechosas, mensajes borrados, un contacto de Snapchat con un icono que sugería una interacción muy frecuente, e incluso fotos de un hombre que no conocía. Decidí instalar un software espía en su teléfono, así que busqué en Google y opté por el servicio más caro. Este programa me permitió acceder remotamente a la cámara y el micrófono de su teléfono. Al día siguiente, Bess partió para un viaje de negocios de 5 días. Esto no me pareció nada extraño debido a su trabajo en ventas. Sin embargo, una vez que ella se fue, los mensajes entre ellos comenzaron a fluir sin cesar. Me sentí completamente devastado, hasta el punto de vomitar varias veces por el impacto de lo que estaba leyendo. Durante un buen rato, me resistí a aceptar la realidad, pero eventualmente me obsesioné con el tema y comencé a explorar todo lo que podía. Descubrí que su aventura había comenzado más de 2 meses antes de que le propusiera matrimonio. El hombre con el que Bess estaba teniendo una relación era un compañero de trabajo, casado, 10 años mayor que ella, con 3 hijos, y su esposa estaba embarazada de 7 meses en ese momento. El golpe final fue cuando pude oír sus conversaciones íntimas en una habitación de hotel. Se decían lo mucho que se amaban, se burlaban de mí y de su esposa, e incluso discutían la idea de huir juntos para formar una nueva familia. Me quedé totalmente destrozado y sin saber qué hacer. No tenía el valor para llamarla y confrontarla. Fue entonces cuando decidí ponerme en contacto con mi mejor amigo de la infancia, a quien llamaré Kai. Kai creció en una favela brasileña y era tan duro como una roca. Se mudó con su madre a la casa de al lado cuando tenía 12 años, y nos hicimos inseparables desde entonces. Ambos compartíamos traumas similares. Su padre había muerto cuando él era pequeño, y mi madre había abandonado la familia cuando yo tenía 10 años debido a su adicción a las pastillas. Aunque no sabía nada de inglés, durante ese primer verano nos hicimos amigos muy cercanos, aprendiendo mutuamente los idiomas. Kai es una persona extrovertida, mientras que yo soy más bien introvertido y evito el conflicto. Él es muy popular, y en la secundaria, cuando organizaron una fiesta sorpresa para él, asistieron más de 250 personas. Yo, en cambio, probablemente podría contar mis amigos con una mano. Confié en Kai, le mostré los mensajes y correos electrónicos que había encontrado. Se quedó en silencio durante un largo rato, y finalmente me dijo que no podía darme consejos específicos, ya que este era un asunto que yo debía resolver a mi manera. Luego, me contó sobre su experiencia con una chica que lo había engañado. Él había expuesto la infidelidad a la familia y amigos, cortando todo contacto. Esa fue la única orientación que tenía. Decidí seguir su consejo, y durante los siguientes días, empaqué todas las pertenencias de Bess y las llevé a un almacén. Cambié las cerraduras de mi apartamento y me preparé para recogerla del aeropuerto. Afortunadamente, fue Kai quien condujo, ya que yo estaba tan nervioso que mis manos temblaban. Cuando Bess subió al coche, a pesar de su actitud alegre, notó que algo no estaba bien conmigo. Le dije que no me sentía bien, y con una sonrisa, Kai le dijo que tenía una sorpresa preparada para ella en casa de sus padres. Durante todo el trayecto, permanecí en silencio, evitando que viera mi rostro y tratando de fingir una sonrisa lo mejor que pude. Desde el momento en que Bess subió al coche, el día transcurrió lentamente. El día anterior, había hablado con sus padres y les había dicho que iríamos a visitarlos para darles una gran noticia. Nos recibieron con abrazos y sonrisas, y casi en ese momento, me arrepentí de todo. Los padres de Bess siempre me trataron bien y me hicieron sentir como parte de la familia. Eventualmente, Bess se sentó entre ellos en el sofá. En un momento, alguien preguntó por la sorpresa, y Kai me animó a seguir adelante. Comencé a hablar, expresando mi profundo cariño por ellos y agradeciéndoles por siempre haberme hecho sentir como parte de su familia. Me costó mucho hablar porque me emocioné, y me quedé en blanco, olvidando lo que había preparado. Así que, sin pensarlo, solté: Bess me ha sido infiel con un compañero de trabajo que tiene hijos, y su esposa está embarazada de 7 meses. El compromiso está cancelado, la boda no se llevará a cabo, y nuestra relación ha terminado. Bess, tus cosas están en el almacén. Te dejo la llave. Este es un adiós definitivo. Salí de la casa mientras todos permanecían en silencio. Desde fuera, escuché a Kai explicar que necesitaba tiempo para sanar y que solo me contactaran si era absolutamente necesario. En el coche, Kai me sugirió que publicara un mensaje en el grupo de Facebook donde estábamos organizando la boda. El grupo incluía a todas nuestras familias, amigos y conocidos. Publiqué un mensaje breve que era casi idéntico a lo que había dicho a sus padres, y luego dejé el grupo. Kai seguía diciéndome que estaba orgulloso de mí y me aseguró que algún día todo esto tendría sentido. Miraba atrás y me sentía aliviado por haberme defendido a mí mismo. Estaba completamente atónito, nada de esta situación parecía positiva o incluso real. Nuestra siguiente parada estaba en la casa de la esposa de un compañero de trabajo. Cuando abrió la puerta, solté todo sin ni siquiera presentarme.
Estoy casi seguro de que me dio una bofetada en algún momento mientras le entregaba un pendrive con las pruebas. Su esposo apareció detrás de ella, y su esposa comenzó a gritar de inmediato, pidiéndole que se fuera y no se le acercara. Él intentó justificar su comportamiento, pero en cuanto dio un paso hacia adelante, Kai estaba justo ahí, plantada frente a él. Escuché claramente a Kai decirle: «¿Escuchaste a la señora? Vete». Tras un breve intercambio, él finalmente hizo su maleta y se fue. Kai tuvo una conversación con su esposa mientras yo trataba de procesar el caos que se había convertido mi vida. Eventualmente, nos invitaron a entrar. Kai llamó a su madre y decidimos quedarnos hasta que su padre viniera por ella al día siguiente. Ella temía que su esposo regresara y no quería quedarse sola. Una vez dentro, me sentí invisible. Nadie me prestó atención. Me senté en silencio, llorando, mientras comprendía que su situación era peor que la mía, pero aún así dolía que nadie me reconociera. En algún momento, todos se durmieron, pero yo seguí ahí, llorando. Decidí ponerle fin a todo. Busqué pastillas, pero no encontré ninguna. Finalmente, tomé una herramienta larga y pensé en atravesarme el corazón. La sostuve contra mi pecho con ambas manos, respiré profundamente y la introduje 1 centímetro debajo de mi costilla. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero eventualmente dejé la herramienta sobre la mesa y volví a mi silla, donde continué llorando el resto de la noche. No podía comprender lo que estaba sucediendo. A las 5:30 de la mañana, llegó el padre de Kai y lo dejé entrar. Parecía sorprendentemente tranquilo, a pesar de mi aspecto. Me hizo algunas preguntas y me preguntó si estaba bien. Respondí algo incoherente. Entró a buscar a su hija y yo me quedé ahí, sujetando la puerta. Kai salió a hablar conmigo, pero solo la miré antes de desmayarme. Cuando desperté, estaba en el hospital. Eso fue hace 3 meses. Kai estuvo conmigo durante las primeras semanas después de que regresé a casa, preocupado de que intentara hacerme daño nuevamente. No he hablado ni una palabra con mi ex. Cambié mi número de teléfono, bloqueé su correo y corté todo acceso en redes sociales. Ha tocado mi puerta docenas de veces, a veces hablando a través de ella por hasta 4 horas. Me dice lo arrepentida que está y me ruega que la perdone. Ha dicho que terminó con el otro y que la esposa de él lo está dejando. Además, dice que perdió su trabajo porque la esposa del otro lo denunció a recursos humanos. Cada vez que viene, me siento al otro lado de la puerta, escuchándola, mientras las lágrimas caen. Es como si me estuviera haciendo daño a mí mismo. Aún no he respondido. Ella ha mencionado que puede sentir mi presencia en la puerta cuando me apoyo contra ella, así que sabe que estoy ahí. No he logrado sanar en absoluto. Aún la amo profundamente, pero mi corazón y mi alma están severamente dañados. Estoy consumido por la ira, el odio y la vergüenza. Sé que nunca volveré con ella, porque sería destrozar mi ya dañada autoestima y respeto por mí mismo. La confrontación en la casa de sus padres y el informar a la esposa del otro no me dio alivio. Si algo, me arrepiento de no haberme alejado de todo eso. La gente dice que, en algún momento, te vuelves insensible o diferente. Ojalá ese día llegue pronto, porque por ahora cada día se siente como una pesadilla viviente. Actualización. Finalmente decidí acercarme a sus padres para ver si podían ayudarme a convencerla de dejar de venir a mi puerta. Honestamente, ya no me importa sus razones ni lo que quiera. He llegado a darme cuenta de que cómo la percibía y quién es realmente son dos cosas completamente diferentes. En este punto, solo quiero que desaparezca de mi vida para poder seguir adelante. Tal vez consiga un gato o algo así para hacerme compañía. Pero antes de hablar con sus padres, su padre apareció inesperadamente en mi puerta. Traía una caja de mi cerveza favorita y me pidió si podíamos hablar. Acepté, pero le mencioné que iba a salir y propuse que conversáramos mientras caminábamos. No quería que entrara, no solo porque mi departamento estaba hecho un desastre y reflejaba mi estado de ánimo, sino también porque no quería arriesgarme a que ella apareciera de repente. Además, si la conversación se volvía incómoda, no quería tener que pedirle que se fuera. Abrió un par de cervezas y comenzó a hablar. Empezó pidiendo disculpas en nombre de su hija y luego compartió que su esposa y su hija le habían estado insistiendo para que hablara conmigo y me convenciera de hablar con ella. Sin embargo, dejó claro que no tenía la intención de hacer eso. De hecho, apoyaba las decisiones y acciones que yo había tomado. Comentó que su hija se había vuelto consentida y egoísta, y esperaba que esta experiencia finalmente la obligara a enfrentar las consecuencias de sus actos. Expresó la esperanza de que tal vez esto la hiciera una mejor persona en el futuro. Luego las cosas tomaron un giro extraño. Comenzó a hacerme muchas preguntas sobre cómo me encontraba. Las preguntas tenían una dirección clara y era evidente que esperaba que estuviera pasando por mucho dolor. Parecía que esperaba que yo estuviera sufriendo considerablemente, y tal vez incluso encontraba algún tipo de satisfacción en eso. Esto me inquietó mucho, así que decidí decirle exactamente lo contrario. Le mencioné que ya había superado a su hija, que sus acciones no me afectaban tanto y que estaba feliz avanzando. Su reacción a mi respuesta fue extraña y decepcionante. No pude entender por qué reaccionó de esa manera. Luego comenzó a hablar del sufrimiento de su hija, pero la forma en que lo hacía era extraña. Aunque intentaba disimularlo, casi parecía que encontraba alguna satisfacción en ello. En ese momento decidí irme rápidamente. Fingí que había olvidado algo en casa, me despedí y me fui apresuradamente. Oficialmente he terminado con mi ex. El consejo de los extraños en internet me ayudó a salir de ese pozo. Estoy preparado para seguir adelante, aunque aún duele y mi autoestima ha quedado tocada. He llegado a un punto en el que estoy listo para soltar y avanzar. Muchos de ustedes tenían razón. Creo que logré evitar un problema serio, no solo con mi ex, sino también con su familia. ¿Qué clase de padre se regocija al ver el sufrimiento de su hija? Actualización. Después de leer los comentarios
comentarios sobre mi publicación anterior, llegué a la conclusión de que podría haber malinterpretado la situación con su padre. Él siempre me ha tratado bien y lo respeto mucho, así que decidí contactarlo para conversar. Ustedes tenían razón. Las preguntas que me hizo tenían una dirección clara porque él quería saber si existía alguna posibilidad de reconciliación entre yo y su hija. Mencionó que tenía esperanza de que eso sucediera y que creía que yo había tenido una influencia positiva en ella. Curiosamente, también reconoció que ella no me merecía. Al escuchar esto, mi autoestima mejoró un poco, saber que él lo reconocía. La razón por la que sonreía mientras hablaba de su hija estaba relacionada con una disputa de larga data que tenía con su esposa sobre cómo criarla. A lo largo de los años, le había dicho a su esposa que dejar que su hija saliera con la suya, consentirla y no ponerle límites tendría consecuencias negativas significativas en el futuro. Su principal arrepentimiento respecto a su hija fue haber permitido que su esposa ignorara su postura sobre esto. Sonreía con una sensación de anticipación, esperando demostrarle a su esposa que estaba equivocado. Recientemente, decidí preguntarle directamente si todo estaba bien entre nosotros. Él me aseguró, en tono relajado, que no había ningún problema. Incluso bromeó acerca de considerar un divorcio, lo que me hizo saber que su confrontación con su esposa e hija tras nuestro encuentro no había salido bien. Sin embargo, en esta ocasión, me transmitió una firme determinación de no retroceder. Era evidente que esa confrontación había estado gestándose durante un buen tiempo. En cuanto a Kai, su apoyo hacia mí ha sido constante. Siempre ha estado a mi lado, brindándome palabras de aliento. Ahora, con algo de distancia, puedo reconocer que tenía razón cuando me dijo que, con el tiempo, me sentiría orgulloso de mis decisiones. He defendido mis propios intereses, algo que raramente hago, y esa acción me ha empoderado. Estoy seguro de que, en el futuro, volveré a actuar de la misma manera cuando sea necesario. Mi ex volvió a aparecer en mi puerta, y esta vez, decidí hablar con ella. Me pidió entrar para conversar, pero no iba a permitir que lo hiciera bajo sus condiciones. Si íbamos a hablar, sería bajo las mías. Acepté, pero le mencioné que primero debía ocuparme de algunas tareas. Le propuse encontrarnos en un parque local en media hora. No quería invitarla a mi casa, que estaba bastante desordenada. Además, como algunos de ustedes señalaron, reunirme con ella en un lugar público podía protegerme de posibles acusaciones falsas. Curiosamente, no sentí nervios, sino una extraña sensación de confianza en mí mismo. Algo en mí se sentía bien, por primera vez en mucho tiempo. Llegué al parque y allí estaba, llorando. Nos sentamos y comenzamos a hablar de cosas triviales. Intentó indagar sobre lo que su padre y yo habíamos discutido, pero le dejé claro que esa conversación era privada y no le concernía. Empecé a perder el interés, así que le pregunté directamente qué quería hablar. Entonces, se desató en una larga monología que duró cerca de una hora. Se mostró arrepentida, me dijo cuánto me amaba, lo mal que todo había salido, y lo mucho que me había hecho daño. Lloraba mientras me rogaba considerar la reconciliación, diciendo que haría lo que fuera necesario. Le respondí que la perdonaba, porque ya no quería cargar con la ira, el odio ni el dolor. Sin embargo, le dejé claro que la idea de reconciliarnos era absolutamente imposible. Las personas que realmente se preocupan por los demás no actúan de la manera en que ella lo hizo conmigo. Sus acciones demostraron, de manera rotunda, que no es una persona amable, y sus comportamientos no son propios de quienes buscan el bien del otro. Le expliqué que quiero compartir mi vida con alguien que sea amable, confiable, que me quiera y valore de verdad. Después de todo lo que hizo, ella ya no encaja en esa visión de mi vida. Lloró desconsoladamente mientras yo observaba con una extraña indiferencia, algo que me resultó raro. Nunca me había sentido tan distante de alguien, y esta sensación de desinterés no es algo habitual en mí, al menos no lo recuerdo. Llamé a su padre para que la recogiera, sugiriéndole que buscara ayuda profesional para sanar lo que estaba roto dentro de ella. Traté de darle algunas palabras de ánimo, pero ella no parecía receptiva. Cuando su padre llegó, le expliqué la situación y le deseé suerte. Después, tomé un Uber hacia el refugio de animales local y adopté un gatito. Lo llamé Shiny, brillante, como un recordatorio de la lección de mantenerme firme. Kai se burló de mi nueva valentía, diciendo que estaba cegado por mi espina brillante. El nombre del gatito, Shiny, es un símbolo de esa fuerza interior que he comenzado a reconocer en mí. Me siento satisfecho de haber tomado el camino correcto, siendo honesto sin gritar ni recurrir a los insultos. He estado jugando con mi maravilloso gatito, disfrutando de momentos divertidos. Más tarde, Kai vendrá a casa para jugar a los videojuegos y tomar unas cervezas. Aunque siento algo de tristeza por mi ex, y un poco de lástima, también estoy aliviado de que este capítulo haya terminado. Gracias a algunos de ustedes, he aprendido algunas verdades difíciles, y por eso, les estoy agradecido. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.